diputado Lorenzini. Vamos a tener que retirar Sí, sí. 3 parlamentarios. Hay posibilidades de que dejemos el voto porque debe estar el presupuesto y no vamos a poder votar este tema. Yo no tengo problema. A mí me parece bien. Claro, hay que hacer. Siempre es culpa nuestra, siempre que sea a favor, siempre que sea a favor. ¿Hay unanimidad entonces para que dejen el voto de los diputados que se repiten? Sí. Es un solo artículo transitorio. Pero hay unanimidad, puede dejar el voto el diputado Lorenzini. Ah, no hay problema. Ya, les avisamos. Ah, ¿me lo dais a mí? Ya. Delegáis en mí. Ya. Aprovechemos que no está Melero ahora. Eso, lo delego en el presidente. Yo voto por 2. Si no queda el presidente. Ya, yo voto por 2. Tú delega, Gastón. Acá no hay nada. Yo ¿qué van a votar en la misma dirección? O sea, pero porque vamos a tener que pasar si hay indicaciones y todo eso, no pueden, nadie puede votar por todo. A ver, ¿cómo es la cosa? Ya. El concepto cuando es unánime, unánime. Ministro, El día de mañana te puede tocar a ti. No, nada de parejo. Por eso, Nada de o sea, parejo. si usted no tiene voto, no estoy de acuerdo, se puede. Está autorizado de estar. sí, está autorizado a dejar el voto. Perdón. Si es un voto, una votación general, sí, pues, pero si es que hay indicaciones, ¿cómo van a saber? ¿Qué indicaciones hay? No, ¿Se pueden ingresar? ¿Hay ¿Hasta indicaciones? qué momento se pueden ingresar? Porque se un solo artículo. Un artículo. ¿Pareo de quién? Hombre, si el pareo no existe legalmente. No existe Que legalmente. yo sepa, no tenemos, hasta ahora no se han presentado indicaciones. el único. Ahora, si se presentan, habría que ver si son admisibles o no, digo, que otro proceso. Ya. Agradecemos al ministro entonces, que está aquí con nosotros, y yo le voy a pedir si Y está por ahí una norma de esta comisión, Pierre. al alcalde de Cerro Navia, que también está muy interesado en esta discusión, que nos acompaña en la mesa. Yo sé que estaba por ahí. Bueno, Salió, sí. cuando vuelva, ministro. Quítese nomás, Pepe. Quítese nomás. Gracias, presidente. Me acompañan, solo a efectos de, no sé si se podrán incorporar a la discusión, pero José Venega, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. No sé, presidente, usted el que afecta. ¿No? Bueno, pero entiendo, presidente, que como las audiencias son abiertas pueden permanecer en la sala, ¿no? ¿Sí? No hay problema, sí. Muchas gracias. Hay una presentación que todos tienen y que estamos proyectando en el proyector, pero quiero hacer algunas consideraciones generales antes de entrar a la presentación, que son importantes de contexto. Esta, que se ha llamado la Ley Corta de Distribución, surge de un mensaje del Ejecutivo que está refundido con una moción parlamentaria firmada por los diputados Pablo Vidal, que está aquí presente, Francisco Guiguren, Sergio Gaona, Ricardo Celis, Daniela Chicardini, Alejandra Sepúlveda y Matías Walker. Giorgio Jackson y el diputado Jackson. Y en esencia los contenidos son básicamente los mismos, sin perjuicio de las indicaciones y modificaciones que se le hicieron en la Comisión de Minería y Energía. En segundo término, quiero agradecer a esta comisión que me hayan dado el tiempo de exponer este proyecto e intentar votarlo hoy día, si es que el tiempo lo permite. Tengo conciencia de la carga que tiene la comisión y por lo tanto agradezco el esfuerzo. Tenemos poco tiempo nosotros para despachar este proyecto. Como ustedes saben, el segmento de distribución eléctrica es el segmento del mercado eléctrico que tiene una reforma pendiente hace más tiempo, digamos. Este es un segmento que no se ha reformado en ningún aspecto muy sustancial desde principios de los 80, cuando se promulgó la legislación que lo rige. El gobierno está trabajando con equipos técnicos en un proceso abierto y participativo, en una reforma más profunda del sistema de distribución, que hemos llamado la ley larga, y que en la cual hemos ido avanzando en paralelo, y hemos asumido el compromiso que asumimos con esta Cámara de Diputados en la Comisión de Minería y Energía, de tener ese proyecto de ley larga ingresado a la Cámara de Diputados antes de que se inicien las sesiones legislativas del año 2020. O sea, el compromiso es que el primer día legislativo de marzo el proyecto esté
para poder iniciar su discusión. Uno de los desafíos que enfrentamos cuando tramitamos la ley corta en la Comisión de Minería y Energía fue que, como esta es una reforma que toca algunos de los aspectos de la distribución, pero hay otros que no toca, tanto el Ejecutivo, yo reconozco, como muchos parlamentarios de la Comisión de los distintos partidos tenían la intención o la tentación, digamos, de hacer otras modificaciones que fueran más allá del alcance o de las ideas matrices de este proyecto. Y uno de los acuerdos que logramos en esa comisión fue ir haciendo, para decirlo gráficamente, una lista de cuáles son esos temas que nos preocupaban, pero tener la disciplina de dejarlos para la ley larga, porque esta ley corta, el objetivo principal que nosotros buscamos y que esa comisión estuvo de acuerdo, fue que estuviera vigente a tiempo para que las modificaciones que va a introducir a la normativa se puedan aplicar en la próxima fijación tarifaria que rige por 4 años. Si nos demoramos mucho más en la tramitación de esta ley, no va a tener efecto en la fijación tarifaria del próximo año. Las estimaciones que tiene la Comisión Nacional de Energía y que confirmaron las compañías eléctricas cuando fueron a la comisión es que el efecto en ingresos para las compañías de distribución eléctrica, cuya contrapartida es mayor pago por el lado de los clientes, para los 4 años de la fijación tarifaria son alrededor de $600 millones adicionales de ingresos para las compañías de distribución, si es que hacemos la fijación tarifaria sin esta ley corta. O sea, aquí, de alguna manera, más allá de otros aspectos que vamos a ver, el efecto directo de la tasa de rentabilidad son $600 millones que, si llegamos a tiempo, quedan en los bolsillos de la gente y que, de lo contrario, quedan en los ingresos de las compañías. Y esa es la razón principal por la que estamos tratando de tramitar esto de manera rápida y comprometiendo que los temas que surjan de la discusión, muchos de los cuales son importantes y hay que atender, los dejemos en la ley corta, en la ley larga, de forma de no dilatar más esta por los 4 años. Por los 4 años. Los temas, algunos de los temas que surgieron en la discusión de la comisión y que nos comprometimos a discutir en la ley larga, y voy a enumerarlos, son, primero, explorar algún mecanismo de estabilización de las tarifas que tienen volatilidad por distintas razones, entre ellas el movimiento del tipo de cambio, revisar y eventualmente fortalecer el mecanismo o los mecanismos de multas y compensaciones que deben pagar las compañías a los usuarios. La discusión respecto de si la mejor manera de tarificar las empresas de distribución eléctrica es con una empresa modelo o con una empresa real o con alguna variación o combinación de ambas. Avanzar en la ley corta de transmisión o alguna ley que hace ajustes a la ley de transmisión vigente. Otro tema que ha surgido y que nos ha planteado distintos alcaldes, pero el alcalde Mauro Tamayo, que está aquí presente, ahí está, estuvo con nosotros la semana pasada con el diputado Núñez del Ministerio, estuvimos discutiendo también un tema que es muy importante para los alcaldes y que varios alcaldes han planteado, que es qué posibilidad existe de que le demos un tratamiento al alumbrado público y a los gastos en general de consumo eléctrico de las municipalidades distinto de lo que tienen hoy día, que es un cliente regulado más, ¿no es cierto? Y eventualmente la posibilidad de que las compañías tengan fijada, más que una tarifa que se calcula por megawatt hora de energía que venden, tengan un ingreso garantizado de alguna manera, o que eso sea el criterio que se use para la fijación de tarifa, entre otras materias que se discutieron y que quedamos de analizar en profundidad en la ley larga. Y este aspecto específico del alumbrado público, nosotros estamos trabajando con la Comisión Nacional de Energía y los equipos del Ministerio a ver si podemos darle una solución en beneficio de todas las comunas de Chile en un plazo más corto. Hemos iniciado ya, o estamos pronto a iniciar ese trabajo prelegislativo con los asesores de los parlamentarios, de la Comisión de Energía y Minería, de todos los partidos políticos, para efectos de poder llegar en marzo con ese proyecto de ley larga, con un trabajo prelegislativo, ojalá largo y profundo, de manera tal de que el Congreso no conozca el contenido del proyecto cuando entre por la Secretaría o por la ventanilla, sino que lo haya podido trabajar con el Ejecutivo previamente. Eso como consideraciones de contexto, presidente, y si le parece, voy a pasar a la presentación. Entiendo que todos tienen copia. La presentación está estructurada básicamente con un resumen muy breve de cómo opera la ley actual en las materias en las que la ley corta la modifica, y después vamos a entrar a las modificaciones. La primera consideración importante de contexto que está en la primera lámina de la ley actual
tiene que ver con entender los componentes de la tarifa o de la cuenta, para decirlo en lenguaje más simple, que paga un cliente. Es un cliente regulado que paga la cuenta de la luz, para decirlo en simple, paga un monto total que tiene 3 componentes, ¿no es cierto? Paga la suma de 3 componentes. El primero es el costo asociado a la generación de energía, ¿no es cierto? Que considera también la potencia. Pero ese es un pago que recaudan las distribuidoras, pero que lo pagan inmediatamente a las generadoras, que son las que generan la energía. Ese pago en general, en promedio, representa como un 70% de una cuenta de la luz tipo, ¿no es cierto? Alrededor de un 70%. Hay un segundo componente, que es el costo de transportar la energía desde la central de energía hasta las redes de distribución, y ese costo va a las compañías transmisoras, ¿no es cierto? Y en promedio representa alrededor de un 10% de la cuenta total. Y el 20% restante es el ingreso que reciben las compañías de distribución eléctrica por distribuir la energía desde las subestaciones, donde la reciben de la transmisión, hasta los clientes finales, ¿no es cierto? Y este último costo, que es en el que incurren las empresas de distribución, es lo que en la regulación eléctrica se denomina el valor agregado de distribución, o VAD, sigla que vamos a usar en las láminas que siguen, ¿no es cierto? Pero en esencia ese es un ingreso que remunera la provisión de las redes, que en simple son los postes, los cables, los transformadores y algunas otras instalaciones asociadas, ¿no es cierto? En la ley actual, y fui a la lámina siguiente, el valor agregado de distribución se determina mediante un proceso de tarificación cuatrienal, o sea, cada 4 años hacemos esta fijación tarifaria, y lo que se hace en esencia es que se determinan los costos que una empresa ficticia o empresa modelo enfrenta al prestar el servicio de distribución de energía eléctrica de manera eficiente y dando cumplimiento a toda la normativa exigible. Este mecanismo de tarificación busca encontrar la forma más costo eficiente de entregar el servicio cumpliendo con todas las exigencias normativas. O sea, en simple lo que hacemos es que vemos una área de distribución, vamos a profundizar en esto más adelante, se hace una simulación de cuál sería la manera eficiente de prestar el servicio de distribución, y a partir de los costos que tiene prestar ese servicio, que son la inversión inicial en las redes, que se anualizan, los costos de operación, mantenimiento, administración, y también las pérdidas, ¿no es cierto? Porque la energía que se inyecta desde la transmisión, no el 100% va a los hogares o a los clientes, hay un porcentaje de pérdidas técnicas. Todos esos costos se simulan para una empresa eficiente, y esa es la base para fijar las tarifas. Entonces, en la lámina siguiente lo que mostramos es que el VAD, que es el costo medio de una empresa distribuidora eficiente operando en el país, lo que hacemos es que tomamos esa empresa, simulamos que tiene esa estructura de activos y de costos, y la pregunta que hacemos para fijar la tarifa de distribución es, dada esa estructura de inversión de activos y de costos, ¿cuáles son los ingresos que debería recibir para que tenga una tasa de retorno X? Esa tasa de retorno hoy día en la ley está definida como una tasa de retorno real, anual, antes de impuestos, de 10%. ¿Ya? Eso significa que es una tasa en UF, ¿no es cierto? Antes de impuestos. La propuesta que estamos haciendo, como vamos a ver después, habla de tasas después de impuestos, ¿no es cierto? Y esto quiero ser bien claro en decirlo porque puede haber confusión. Un 10% real antes de impuestos equivale a un 8,35% después de impuestos. Entonces, para que nos quedemos con un número en la cabeza, 8,35 real después de impuestos. Esa es la tasa, en el fondo, que si la compañía opera con la inversión de la empresa modelo, incurre en los costos de la empresa modelo, con las tarifas que se fijan, obtendría esa compañía. ¿De acuerdo? Y para calcular el VAD, lo que se hace es que se definen áreas típicas, vamos a profundizar en eso después de distribución, se hace un estudio de los costos de las distintas áreas típicas, y lo que se hace es que para cada área típica se piden 2 estudios, uno lo pide la Comisión Nacional de Energía a un consultor, otro lo pide las empresas afectadas o que están siendo objeto de la tarificación, y esos 2 se ponderan 2/3 el de la comisión y 1/3 el de las empresas, ¿ya? Esta lógica respondía a otro contexto, casi 40 años atrás, en que el riesgo país y el riesgo del negocio era otro, y el acceso a financiamiento era completamente distinto, y como decía al principio, no ha tenido modificaciones sustanciales desde su concepción el año 82. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la ley corta? Lo primero es que modificamos la tasa de rentabilidad, ¿no es cierto? Lo que queremos conceptualmente es que queremos una tasa de retorno
que refleje bien el riesgo del negocio de distribución eléctrica. Segundo, que dé una señal de largo plazo de inversión eficiente, ¿no es cierto? Estas son inversiones en infraestructura que duran decenas de años y por lo tanto tenemos que fijar una tasa que sea atractiva para la que las empresas hagan la inversión que necesitamos y por lo tanto que les dé una retribución adecuada para la infraestructura y que evite por el otro lado sobre rentas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que balancear, que sea justa para los usuarios que pagan la tarifa, pero no demasiado baja para que desincentive las inversiones que afectan desde luego la calidad de servicio. Entonces lo que estamos proponiendo en esta ley es cambiar desde un esquema de tasa fija, que está fija en la ley de 10% antes de impuestos, a un esquema de una tasa que se calcula en cada fijación tarifaria, según las condiciones de mercado vigentes en cada proceso que se hace cada 4 años, con un piso de 6 y un techo de 8% después de impuestos. Entonces, eso en el fondo va en línea con las modificaciones recientes que se han hecho a otros mercados regulados como transmisión y gas. La ley de transmisión que se aprobó en el gobierno anterior hace 2 años y medio, fijó para ese segmento una tasa con un piso de 7% después de impuestos y un techo de 10%, y esto sería 6 y 8, y el gas es un piso de 6% sin límite superior, ¿no es cierto? Sí, diputado Chile. Buenas tardes, señor ministro. Usted dijo recién que había en juego 600 millones de dólares que había que decidir si quedaban en los bolsillos de los usuarios del servicio o de las empresas. Esa estimación se hizo sobre la base de que del piso del 6% o del 8%. El 6%. Como que no hay. El 6%. El ahorro. Claro. O sea, yo traje una lámina que voy a buscar. Aquí está. La puedo. El 8 sería prácticamente nada. Claro, o sea, lo que estamos definiendo es que el techo sea marginalmente más bajo de lo que está hoy día en la ley Que es el asegurado, que es el 10. ¿Ya? Yo conseguí, y puedo pedir después que le hagamos llegar una copia a la Secretaría, perdón que después lo muestro al otro lado. Esta es una serie larga de tasas de interés en UF en Chile. ¿Ya? Lo más largo que conseguimos fueron desde el año 90, o sea, 30 años más o menos. Y si ustedes se fijan, hoy día estamos en tasa históricamente baja, ¿no es cierto? Una de las razones por las que cuando a mí me tocó asumir esto, propuse poner un techo que no existía en los proyectos originales, era porque cuando uno se acuerda, hay escenarios en el pasado en que tuvimos tasas muy altas, ¿no es cierto? Entonces el techo protege a los usuarios de tasa de momento en que el mercado se va muy arriba. Y hoy día estamos en tasas que están libres de riesgo alrededor de 2,5%. O sea, estamos en un nivel de tasas históricamente muy baja, entonces es muy probable que el ejercicio de mercado dé una tasa muy cercana al piso, o incluso marginalmente por debajo del piso. Pero eso no es raro, ¿ah? O sea, si lo que queremos hacer es un piso que dé una señal de largo plazo, que en el momento más bajo de tasa de los que tengamos recuerdo, ese ejercicio dé más o menos cerca del piso, no es muy sorprendente, ¿no? Entonces, una segunda cosa, ¿no? Sí, señor ministro, la otra cosa que quisiera una explicación mayor. Este modelo de la empresa modelo es el mismo de la sanitaria, de la empresa sanitaria, las de agua potable y alcantarillado. Y bueno, estamos viendo su estrepitoso fracaso, porque se supone que cuando usted modela esta empresa modelo, le incorporó las variables de inversión necesarias para la mantención y también para el desarrollo. Pero parece que nada de esto ocurre si no existe el látigo de la superintendencia. Y bueno, en el sector de agua, la superintendencia es una broma. No sé si usted sabrá, pero en la región de Valparaíso, cuando usted pide a la superintendencia la fiscalización de algo, llegan en las camionetas de SBAR. No sé qué independencia puedan tener los fiscalizadores cuando los llevan con almuerzo incluido. Y lo que quiero preguntarle, dado esos antecedentes que son empíricos, lo que pasó en Osorno y ahora en Chihuayante y Los Ángeles no son delirios. ¿Qué trae esto en materia de fiscalización, de
de superintendencia, de control, de asegurar que la empresa modelo es efectivamente modelo y no que incrementa sus inversiones por la vía, sus ganancias por la vía de la desinversión. Sí, efectivamente las sanitarias también tienen un proceso de fijación tarifaria a partir de empresa modelo. No son exactamente distintos, en ese caso se hace una fijación por empresa, tiene algunas particularidades distintas, pero en esencia es efectivo que se simula cuál es la empresa modelo eficiente para prestar el servicio. El esquema de empresa modelo, cuando uno lo compara con, si uno pone los dos modelos con la empresa real, tiene todas las cosas en la vida, ambos tienen costos y tienen beneficios, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo en el marco de la ley larga es ver cómo podemos perfeccionar el esquema de empresa modelo para tomar aquellas cosas que son positivas del modelo de empresa real a efectos de ir perfeccionándolo. Pero modelo perfecto no existe, como ni una cosa en la vida, y esa es la discusión que esperamos tener en la ley larga. No, pero es cierto que en un esquema de empresa modelo es muy importante, en una empresa real los desafíos regulatorios son otros, ¿no? Pero en una empresa modelo es muy importante que el regulador, en este caso la SEC, digamos, el fiscalizador, tenga facultades de efectivamente verificar y sancionar si la compañía no está haciendo lo que debiera hacer, o sea, si no le está dando a los clientes el servicio con el estándar que está estipulado, ¿no? Pero eso es una discusión que vamos a abordar en la ley larga. Yo sé que usted quiere terminar la presentación, pero acá generalmente hacemos comentarios para ir enriqueciendo y no hacer tan pesado la exposición en el sentido de no poder opinar, pero solo un comentario que se lo comenté cuando estuvimos con el alcalde de Cerro Navia, que planteó mucha inquietud respecto a este tema, pero yo suelo agregarle dos cosas. La experiencia en el tema sanitario, dicha por la propia superintendencia, es que donde menos se fiscalizaba y menos se cumplía es en el plan de inversión, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que de inmediato le señalo que hay una preocupación, o sea, se está haciendo la inversión que está comprometida y que está traspasada a los clientes en el costo, es decir, en el valor de la cuenta. Porque si se paga el cliente por eso, esa inversión no se hace, evidentemente es una ganancia indebida de la empresa que suma. Y solamente se puede asegurar que esa inversión se haga con fiscalización, porque no es el usuario ni el cliente quien puede hacerlo. Y, digamos, por lo tanto, ahí hay un tema como muy sensible. Y lo otro que nos ha ocurrido mucho, yo no sé en otras regiones, pero en la región de Coquimbo, en las zonas rurales, es que la empresa eléctrica se niega a veces y relativiza su compromiso de asegurar las postaciones en lugares que son bienes nacionales de uso público y que están en área de concesión. Y la verdad que ahí el único actor que puede presionar es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y en eso yo lo que les quiero pedir es que por lo menos como ejecutivo ustedes estén más encima de las empresas eléctricas, porque nos ha ocurrido que las empresas relativizan esa responsabilidad. Y es legal, hay una multa, pero claro, si no hay multa y no hay presión del organismo fiscalizador, y eso tiene un alto impacto. No digo fuera zonas de concesión, sino que dentro de zonas de concesión, y eso es de todos los días. No sé, seguramente Marcelo en la región, en la quinta región debe tener también el caso, es muy común, pero nosotros, presidente, tenemos interacción permanente con la superintendencia. Hay varias compañías eléctricas que tienen clientes muy descontentos, ¿no? No voy a dar nombres para no apuntar a nadie con el dedo, pero nosotros hemos constituido varias mesas de trabajo en que está la SEC con los alcaldes, que muchas veces son los alcaldes los que sacan la voz por los ciudadanos o por los habitantes de su comuna. Y hemos ido en esos casos haciendo compromisos específicos de las compañías en las distintas comunas, y la SEC lo está verificando que se cumplan, y ese es un trabajo constante. Y nosotros en el Ministerio estamos siempre abiertos y con la mejor disposición a ver dónde hay problemas, empujar a la SEC a ir detrás de las compañías y exigir que esas cosas se cumplan, ¿no? O sea, así que está siempre en la mejor disposición. Respecto de la tasa de rentabilidad, esto es una cosa financiera media técnica, así que voy a pasarla rápida, pero hay un modelo que se llama el KPM famoso, que lo que dice en el fondo es que busca determinar cuál es la tasa de rentabilidad razonable para una industria, y eso se calcula. La tasa de descuento para una industria dice eso, es la tasa libre de riesgo, que es la tasa que yo obtengo si compro un papel del Banco Central, digamos, o de la tesorería, en que no hay en teoría riesgo de no pago, ¿no es cierto? Y a eso le sumo lo que se llama el riesgo sistemático, que es cuál es el premio que obtiene alguien por invertir en un portafolio diversificado, que es como el portafolio de mercado, multiplicado por el beta, que es ese símbolo que está ahí. El beta en el fondo, en simple, es
cuál es la sensibilidad que tiene un mercado específico, los ingresos, por ejemplo, de la distribución eléctrica, a un movimiento en el mercado general. Entonces hay segmentos que son más sensibles a movimientos en el mercado, y esos segmentos en general se remuneran con tasas de retorno más altas, ¿no es cierto? ¿No es verdad? O sea, en el sector financiero siempre uno remunera con tasas de retorno más altas los negocios que tienen más riesgo. En esencia, eso es lo que dice esta fórmula. No me voy a detener ahí, no creo que valga la pena. Esto ya lo he dicho, pero son la tasa libre de riesgo, el riesgo sistemático, y ahí estaba la estimación que les decía al principio del efecto en ingreso. En la lámina 13 quiero volver a lo que les decía al principio, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos, la Comisión Nacional de Energía hace el proceso de fijación tarifaria, dice, bueno, ¿cuáles son los costos que tendría prestar el servicio de distribución eléctrica en cada una de las áreas típicas? ¿Ya? Cuando habla de tasa de rentabilidad, usted, ministro, en el último párrafo, usted plantea el impacto en tarifa podría ser el orden de un 3% rebaja para la cuenta tipo, y en un periodo tarifario el menor pago a los clientes ascendería a 400.000 millones de pesos. Consulta, ¿eso es anual o en régimen? Por eso ya, pero lo estoy preguntando, porque yo creo que claro, que se clarifique, porque cualquiera puede decir que poco menos que son 400.000 millones en un año, son en los 4 años. Intentamos reflejarlo en la redacción diciendo, y en un periodo tarifario, el menor pago, pero la redacción no quedó del todo clara. Pero es por los 4 años de la fijación tarifaria. Ya, muy bien. Pero aquí si se nos va la fijación tarifaria, Un año menos. para decirlo, no, se nos fue la micro, porque queda fijado por 4 años. Así es, por eso. Por eso que hacemos el cálculo por 4 años, no es que queramos inflar la cifra, ¿no? Ya, lo fijamos y queda fijo por 4. Muy bien. Entonces, en la lámina 13, lo que habíamos dicho hace algunos minutos es que para cada zona típica, y ya vamos a ir a lo que es una zona típica, pero para cada proceso de fijación tarifaria, digamos, nosotros agrupamos las empresas parecidas en lo que se llama un área típica. ¿De acuerdo? Decimos, todas las empresas que son que prestan un servicio en una zona parecida, o sea, que impone desafíos parecidos de inversión, de operación, etcétera, y encargamos 2 estudios. Decimos, ¿cuánto cuesta prestar el servicio en un área típica? La Comisión Nacional de Energía encarga un estudio y las empresas encargan otro estudio. Lo que muestran estos gráficos que hay ahí, si ustedes se fijan, son los últimos procesos de fijación tarifaria, el lado del 2000, 2004 y así, cada 4 años hasta el año 2016. Cada uno donde dice AT es el área típica 1, el área típica 2, etcétera. Y las barras, si ustedes se fijan, usemos por ejemplo la que está en el medio, el ejemplo del 2008. Entonces eso se lee de la siguiente manera. La barra roja o rosada es la estimación de costo, para ponerlo en simple, que hicieron las empresas. Entonces las empresas dijeron, miren, en el área típica 1 las empresas dijeron el costo es más o menos, si uno mira el eje a la izquierda, 70.000, ¿no es cierto? Y el estudio que hizo la Comisión Nacional de Energía dio más o menos 40.000, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, lo importante de este gráfico es que siempre el estudio que hacen las empresas dice que es mucho más caro prestar el servicio y la Comisión siempre dice que es mucho más barato. ¿Y por qué eso es así? Porque la tarifa es el resultado de ponderar el informe de la Comisión por 2/3 y el informe de la empresa por 1/3. Entonces eso crea incentivos a que la empresa presente un estudio de costos muy alto, de manera de que en promedio el costo de prestar el servicio, que es el que aplica para la fijación tarifaria, sea más alto. ¿Se entiende? Este es un promedio, 2/3, 1/3, históricamente, siempre, salvo hay un par de excepciones, siempre las empresas presentan costos más altos, la comisión más bajo, y eso, las barras rosadas en el fondo de la compañía lo que hacen es que empujan las tarifas al alza. ¿Ya? Entonces, eso genera un incentivo, es un mal incentivo. Un pequeño error ahí. Mira, vuelve atrás. En el primero falta, no, claro, falta la barra de la empresa en el último. Ah, puede ser. Vamos a corregirlo, diputado, y se lo vamos a volver a mandar. No cabía Claro, en la escala. tiene razón. No me había dado cuenta. De buen ojo. Ya, entonces, el mecanismo actual, lo que pasa es que los costos, que son los costos que estamos viendo, estimando, no pueden reflejar de manera efectiva los costos eficientes del servicio de distribución. Por este incentivo, cada uno tiene un incentivo divergente.
el mecanismo, el procedimiento intensifica las asimetrías de información, ¿no es cierto? Porque no tienen, las empresas en el fondo no tienen incentivo de decir de verdad cuánto les cuesta, tienen incentivo de moverlo arriba, ¿no es cierto? El mecanismo, además, esto es una cosa que podemos profundizar después si quieren, pero todo el mecanismo de hacer las bases de licitación, convocar a los consultores que van a hacer los estudios, etcétera, es un mecanismo que lo hace la Comisión Nacional de Energía con las empresas, sin ningún mecanismo ni de participación, ni de transparencia para que los actores interesados, los consumidores, terceros interesados, puedan entender el proceso y opinar, ¿no es cierto? Entonces no hay ni transparencia ni participación. Para poder entender un poquito el tema. Cuando hablo de utilidades, ¿no es cierto?, o rentabilidad, y fija una tarifa de 6 a 8, pero es diferente entregar aquí en Santiago, que tiene 7 millones, 8 millones de medidores, a una ciudad, por ejemplo, región Arica, Iquique, que maneja la misma empresa, que tiene. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso para que las empresas de verdad lleguen a hacer las inversiones? Porque la verdad que no. Yo me imagino, si yo tengo una rentabilidad del 8% al 6%, necesito cuántos años para ganar algo, porque primero tengo que recuperar la plata. Entonces yo no sé si el gasto de la inversión está declarada costo completo. Si le parece, diputado, es una muy buena pregunta. De hecho, es lo que vamos a tratar a raíz de las áreas típicas en el punto 3. ¿Me permite que cerremos y vuelvo sobre su pregunta en el punto 3? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es determinar adecuadamente los costos eficientes de prestarle servicio de distribución, generando incentivos correctos para disminuir la asimetría y entregar mejor información disponible. Entonces, lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley es un solo estudio, no dos que se ponderan, ¿no es cierto? Un solo estudio que es mandatado por la Comisión Nacional de Energía, pero dando posibilidades de observar tanto las bases de licitación con las que se va a contratar al consultor. Entonces la Comisión va a redactar las bases y las va a poner públicamente, y todos los interesados pueden opinar sobre las bases, y una vez que las bases están listas, recogiendo las observaciones de los terceros, se contrata el estudio y luego se puede observar los resultados del estudio, ¿no es cierto? Se elimina la ponderación de 2/3 o 1/3, y cualquier discrepancia que tenga una compañía respecto del resultado que dio ese estudio único que se contrató, puede ir al panel de expertos del sector eléctrico. Y lo que es interesante aquí también es que el panel, cuando tiene que dirimir una controversia entre el estudio que hizo la comisión y la postura que plantee la compañía, no puede optar por opciones intermedias. Esto también es bien importante. Entonces, si yo tengo una controversia, ni Dios lo quiera, con el diputado Out, y yo digo 5 y él dice 7, el panel no puede decir 6, ¿no es cierto? Porque eso de nuevo genera el incentivo a diverger. El panel tiene que optar, o es 5 o es 7. Y eso es lo que hace que genera de nuevo un incentivo a ser transparente y tratar de ser lo más ecuánime y cercano a la realidad posible, ¿no es cierto? Además, permitir la participación de la sociedad de forma transparente y contestable, basado en argumentos técnicos, jurídicos y económicos. Por lo tanto, se crea un registro de participantes y el proceso, como dije, contempla participación ciudadana y acceso transparente a los antecedentes, a las bases y a los resultados, ¿no es cierto? Ese es el segundo tema, ¿no es cierto? Entonces, bajar la tasa, eliminar esto de 2/3 y 1/3 y ir a un estudio 1. Y lo tercero, esencial de las ideas matrices, es las áreas típicas. Esto lo quiero explicar. La remuneración de la empresa distribuidora se realiza a partir de la valorización de una empresa modelo eficiente que optimiza la infraestructura, planes de mantenimiento y operación, como hablábamos, para suministrar de manera óptima a los clientes en un área de concesión que recibe el nombre de área típica. Entonces, hoy día existen, aquí me corrigen, pero son como 30 y tantas compañías de distribución, más o menos, más de 30 compañías de distribución. Entonces, a diferencia de las sanitarias, que se hace un proceso de fijación tarifaria por empresa, aquí se agrupan las compañías de distribución eléctrica en grupos de compañías parecidas, ¿de acuerdo? Y se hace un proceso tarifario, se toma de ese grupo de compañías parecidas una compañía de referencia, se hace el proceso de fijación para esa compañía y después con los ajustes correspondientes se aplica esa fijación a todas las compañías que se agruparon en esa área típica, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí, más allá de entrar en los tecnicismos, es que hoy día el número de áreas típicas que usa la Comisión Nacional de Energía para fijarle las tarifas a las más de 30 compañías de distribución son 6 áreas típicas. Entonces esto es como que fuéramos todos nosotros una tienda que tuviera 2 tallas de ropa, ¿no es cierto? A uno le va a quedar bien, pero al resto le va a quedar o chico o grande, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que nosotros tenemos más áreas típicas,
vamos a ser más justos en el tratamiento de fijación tarifaria de todas las compañías. Esto aplica para las compañías y en toda esta presentación, cuando hablamos de compañías, hablamos también de cooperativas. En muchos de sus distritos, probablemente las que prestan el servicio de distribución eléctrica son cooperativas. En general, en las zonas rurales, por ejemplo, que tienen baja densidad de clientes, operan muchas veces las cooperativas, y cuando yo miro a una cooperativa o a una compañía que opera en una zona rural con la misma Ya. Entonces, quiero explicar lo de la densidad, ¿no es cierto? En esta industria existe una cosa que se llama como economías de densidad. ¿Qué significa eso? Que como los costos principales de inversión y de operación de una compañía de distribución son, como decía al principio, los postes, los cables y los transformadores, si yo pongo un cable para atender 100 metros en una ciudad, y en esos 100 metros, en una cuadra, tengo 5 edificios, y en cada edificio hay cientos de departamentos, yo genero ingresos de distribución vendiendo la electricidad a miles de clientes, cientos por departamento. Si yo estoy en el campo y tengo que hacer un tendido eléctrico de nuevo, de 100 metros, pero hay 2 casas en una villa, yo hago la misma inversión, pero no tengo la economía de densidad que se llama, que me permite rentabilizar mi inversión con más clientes. Entonces, la densidad la incorporamos expresamente en la definición de área típica, porque es muy importante, sobre todo en las zonas rurales, porque de lo contrario, nosotros suponemos una densidad más alta de la que tienen las cooperativas y las empresas que operan en zonas rurales, de la que efectivamente tienen, y le fijamos tarifas más bajas, porque suponemos que pueden amortizar su inversión con más clientes de los que tienen en la realidad. ¿De acuerdo? Las cooperativas operan en áreas fuera de concesión. Ellas tienen una concesión en su área, pero están constituidas, en vez de como sociedades anónimas que persiguen utilidades, son cooperativas. Y en general puedo hablar de las cooperativas, pero muchas veces la misma cooperativa, o sea, el mismo ente legal, provee servicios distintos de la distribución eléctrica, en general proveen otros servicios adicionales, entonces tiene una particularidad distinta. Gracias, presidente. No, a mí me suena un poco complicado el tema de valorizar el costo, cuánto va a cobrar la compañía y cuánto voy a ganar como compañía. Y a eso me quiero referir. Si yo tengo pocos clientes, no hago la inversión. No es cuánto voy a cobrar por la energía, sino que cuánto voy a ganar por hacer la pega. De hecho, muchas veces uno habla con las compañías, por ejemplo, un tema de un sistema agrícola, y la compañía le dice, ¿sabe que no tengo un transformador para llevarle energía a mayor potencia? Por lo tanto, tiene que hacerlo el que quiere la energía, tiene que poner, ¿no es cierto? Después se lo valorizan y le dan cuenta, pero tiene que hacer la inversión esos agricultores. A eso me refiero, que desincentiva la inversión. Si no lo dejamos, vamos al 6%, pero en Santiago a lo mejor gana mucha plata, porque hay muchas boletas de luz, pero en regiones, en comunidades, ¿no es cierto?, más pequeñas no tienen el incentivo de la compañía de colocar la energía. A eso me refiero, que si nosotros trabajamos, para todo Chile es la misma utilidad, indudablemente que desincentiva el hacer las inversiones por parte de las compañías. Sí, no, solo para profundizar, porque una de las preocupaciones que se planteó con este proyecto en la Comisión de Minería y Energía, y solo para que pudiera profundizar, presidente, resumió el ministro, es la preocupación justamente por las cooperativas. Entonces entiendo que la ampliación de áreas típicas, el ministro está argumentando que es una forma de poder recoger de mejor manera la realidad en la que operan
las cooperativas que prestan el servicio de distribución eléctrica, pero la pregunta es, ¿basta con eso? ¿Eso permite darle cierta garantía de sostenibilidad a las cooperativas? ¿Es la única medida que se consideró o hay otras medidas? Y me gustaría ver si puede dar algún dato, alguna cifra, alguna medición que nos decir, oye, en realidad con este proyecto el rol de las cooperativas se mantiene protegido, van a poder seguir funcionando, no van a tener, digamos, problemas de sustentabilidad financiera. Sí. Tres cosas, brevemente. Lo primero, respecto de la preocupación del diputado del Tolú. ¿Sí? Diputado, perdón que por su intermedio, presidente. O sea, para volver sobre el punto de una empresa que opera en una zona densa versus una empresa que opera en una zona rural, ¿no es cierto? En la realidad hay inmensa variabilidad, ¿no es cierto? Hay, no sé, la antigua Chilectra, que es en distribución, que opera en Santiago, que es la zona más densa, hay muchas. Pero supongamos por un segundo, para efecto ilustrativo, que fueran simplemente dos. Una que opera en el centro de Santiago y una que opera en una zona rural, no sé, a la afuera de Arica, por decir cualquier cosa. Lo que hace el proceso de fijación tarifaria es precisamente fijar una tarifa que le permita a las compañías tener esa rentabilidad, que se fija de acuerdo al criterio que hablamos, digamos 6% si fuera el piso, que le permita tener esa rentabilidad a pesar de que la compañía segunda, que opera en una zona menos densa, tiene menos clientes para la misma inversión de red, ¿no es cierto? Entonces, lo que decimos es, claro, y la conclusión natural de eso es que una compañía que opera en una zona menos densa debiera cobrar por el valor agregado de distribución una tarifa más alta que una compañía de distribución que opera en una zona más densa, ¿no? Pero acuérdense que existe además la ley de equidad tarifaria que, compensado todos los efectos, de la distribución, el de la transmisión, más el de la energía, ve cuáles son las comunas que se escapan, digamos, del promedio y las compensa para que las que tienen cuentas más bajas subsidien cruzadamente a las que tienen cuentas más altas, ¿no? Pero la tarifa se fija de manera tal de que la compañía tenga esa rentabilidad que dijimos, incluso con áreas de operación menos densas, por la vía de pagarle más tarifa, porque tiene menos clientes con los cuales amortizar su inversión. ¿Se entiende? Entonces el proceso tarifario busca precisamente corregir eso. Respecto de las cooperativas, discutimos nosotros largamente, analizamos las posibilidades de ir ajustando la legislación para que recoja mejor la realidad de las cooperativas. En la comisión tuvimos reuniones de trabajo con los representantes de las cooperativas del Ministerio y se incorporaron varias cosas. La primera, aumentar el número de áreas típicas, que estamos hablando ahora. Hay un artículo transitorio que podemos repasar rápidamente, que está en la página 21, si me permiten voy a ir y vuelvo, pero en el segundo punto de la página 21 se dice que también se aseguran al menos 4 áreas típicas en las que cooperativas sean referencia para el proceso tarifario, con objeto de que la determinación de las tarifas para estas sean con una mejor representatividad. O sea, lo que estamos diciendo ahí es que cuando hacemos área típica, y en cada área típica, digamos, hay 4 compañías, uno siempre usa una de esas 4 como la empresa de referencia, hace la fijación y después le aplica la tarifa a las otras 3. Lo que estamos diciendo es que vamos, en esos casos, a usar una cooperativa como empresa de referencia, de manera tal de que le demos un tratamiento más justo. Y después, quiero volver a la lámina 19, que era la que nos tocaba, según el orden de la presentación, es que hicimos otros perfeccionamientos del proceso tarifario. Esto fue indicaciones presentadas por algunos de los parlamentarios en la Comisión de Minería y Energía, para mejorar aún más el proceso de fijación tarifaria, incorporando elementos que debe enfrentar la empresa a ser tarificada. Y ahí está la lista, pero tienen que ver con algunas de las cosas que hemos hablado. La distribución de los clientes en cuanto a localización y demanda, el trazado de las calles y caminos para el desarrollo de las redes y los obstáculos físicos para el mismo, no sé, las quebradas, los cerros, etc. La velocidad de penetración de nuevas tecnologías, la consideración de cambios normativos en estándares de calidad de servicio. O sea, si nosotros a la mitad de un periodo, o sea, estamos poniéndole exigencias de calidad de servicio más altas, eso hay que considerarlo a la hora de fijar las tarifas. Y lo último, que puede parecer muy anecdótico, pero en las zonas rurales, muchas veces en la precordillera, donde hay nevazones, es muy importante, es la consideración de la existencia de vegetación, la interacción con las redes. Muchas veces cuando hay nevazones o lluvia, las ramas cortan los cables,
Entonces, todas estas cosas las trabajamos con las cooperativas, que son las que más enfrentan este tipo de realidades a efectos de poder incorporarlo a la fijación tarifaria. ¿De acuerdo? Sí, o sea, habría que preguntarle a ella, yo no tengo, pero en la comisión ellos hicieron varias observaciones y apoyaron la versión que fue aprobada unánimemente en la comisión. El punto 5, giro único, cuando esto también fue una cosa que no estaba en el mensaje original, que se incorporó fruto de la discusión. Hoy día no existe un mecanismo de monitoreo de las rentabilidades que tienen las compañías reguladas de distribución en la realidad, ¿no es cierto? Existe un mecanismo de chequeo de rentabilidad, pero es agregado para la industria, es un promedio, ¿no es cierto? Además son rentabilidades tarifarias, o sea, sobre la base de información que entregan las propias compañías, pero no sabemos su desempeño real. Entonces, al Ejecutivo le parece que en un servicio tan sensible como la distribución eléctrica, que son monopolios naturales regulados, con tarifas fijadas, ¿no es cierto?, en un decreto, no puede ser que la ciudadanía, el regulador, el fiscalizador, no sepa la rentabilidad que tienen las compañías. Entonces incorporamos una indicación en que estamos obligando a las empresas distribuidoras a tener giro único de distribución de energía eléctrica con el objeto de diferenciar la actividad regulada de otras actividades. ¿Qué otras actividades? Por ejemplo, hay compañías de distribución eléctrica que venden artefactos eléctricos, pueden vender aire acondicionado, pueden vender estufa, cosa que es perfectamente legítima, pero lo que nosotros queremos ver es cuáles son los números, los ingresos, los costos, las utilidades del negocio monopólico y regulado que es la distribución eléctrica. Esas compañías pueden tener empresas hermanas, filiales de la misma matriz, que presten esos otros servicios, pero los tienen que tener separados. Y además, y esto es importante, como se van a regir por la ley de sociedades anónimas, todas las transacciones entre partes relacionadas. O sea, si yo le quiero cargar un gasto a una sociedad de distribución eléctrica para mostrar una rentabilidad más baja, digamos, artificialmente, si alguien quisiera hacer eso, todas esas transacciones tienen que pasar, como establece la ley de sociedad anónima, por un comité de directores, tienen que hacerse a valor de mercado, con información transparente, etc. Y respecto de las cooperativas, dada su naturaleza y su tamaño, porque este giro único requiere cierto costo, impone cierto costo de administración, y en general porque las cooperativas prestan otros servicios a la comunidad, como habíamos dicho, le estamos haciendo una exigencia en la misma dirección, pero un poco menos onerosa, que es llevar una contabilidad separada para las actividades de distribución. Una consulta. Hoy día, bueno, en Santiago se ve porque hay 2 o 3 compañías eléctricas, pero normalmente en regiones hay una sola, pero hoy día lo que está ocurriendo es que empresas que tienen servicio aquí en Santiago, como la red es única en todo Chile, la energía que está consumiendo en Arica una empresa, la paga aquí en Santiago porque logra mejor precio para su rentabilidad de la empresa en ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cómo se considera ir el tema de las tarifas para esto? Yo sé que se paga igual que los teléfonos, que si uno llama por una línea, por una compañía y al final suma y resta, alguien paga más. Pero aquí en este caso, por ejemplo, una empresa que está instalada en la región y que le llega a un cliente grande, le llega la tarifa aquí en Santiago y no, ¿cuál es su rentabilidad? ¿Cómo lo saca ahí? Agradezco al Ejecutivo que haya tomado las distintas mociones, que también dentro de su mensaje la haya incorporado y así haya presentado un proyecto para salir de esto que sin duda es una preocupación bien transversal, que en todos los distritos, yo creo que después de lo que sucedió, ya no sé si a principios de este año o a finales del año pasado, creo que a finales del año pasado, generó harta conmoción el tema de los medidores y de ahí se gatilló también una discusión sobre el tema de la distribución eléctrica. En particular, ¿fue en marzo? El tema del tiempo ya se difumina. Lo que sí me preocupa es que el diagnóstico, yo lo comparto 100% de que esto es totalmente desactualizado de lo que se impuso durante los años 80, ¿no? Que unas concesiones además a perpetuidad que no son con plazo, o sea, unas condiciones absurdas para un Estado democrático en el cual se busca fijar condiciones razonables para algunos que son como un monopolio natural. Lo que sí es que si es que se están considerando todas estas hipótesis en las cuales podrían bajar mucho, por lo que el estudio que tenemos que mandó a hacer la CNE mostraba que podría llegar a un 5% de rentabilidad. Entonces,
como que uno podría decir, chuta, considerando eso, considerando también el tema de que con giro único quizás se despejen otros costos que estaban inflados, considerando que ya no se va a considerar un tercio la estimación de costos de la empresa, sino que va a ser algo probablemente mucho más cercano a la realidad. Y todo eso puede sumar al hecho de que poner un piso no sea necesario. O poner un piso más bajo en el caso o sea, ¿qué pasa si los estudios dicen, no, saben que es 5 y vamos a aceptar todos que le vamos a estar dando un punto de sobreutilidad que no tiene ninguna justificación? Entonces, yo lo que quería preguntar es, ¿cuál es la razón de fondo de que exista, en este caso, un piso tan arriba comparado con los estudios que hoy día tenemos a la luz? Considerando que la hipótesis es que eventualmente incluso va a ser más bajo. Y por otro lado, el tema del techo, que, bueno, si es que va a ser un estudio yo me quedo más tranquilo, pero el techo está haciendo casi lo mismo que lo de hoy día, porque es un 8 pero después de impuesto, entonces casi lo mismo que el 10% antes de impuesto, y uno diría, chuta, este porcentaje para el diagnóstico, que era totalmente anacrónico, entonces ¿por qué estamos poniendo un techo que es exactamente el mismo valor del 10%, a pesar de que hayan cambiado otros factores? Entonces son esas dos preguntas las que yo no comprendo muy bien. Si me preguntan a mí, yo al menos creo que a partir de los estudios técnicos y con quienes nos hemos juntado, que son especialistas, ingenieros eléctricos que tienen hartos años de trayectoria, esto perfectamente es plausible, bajar el piso, porque no lo vamos a estar fijando nosotros, bajar el piso un punto más, y por otro lado, el definir cómo se va a hacer de manera transitoria, porque si bien acá se establece que va a haber un proyecto en 6 meses más, la pregunta es para el próximo proceso tarifario, que todavía quizás no están las capacidades instaladas para poder llevar adelante todo este proceso de investigación que va a pasar en el intertanto, porque no podemos depender solamente de cuánto nos demoremos en el trámite legislativo para, por ejemplo, poner ciertas condiciones de retroactividad, me refiero, no retroactividad de aquí hacia atrás, sino que una vez que esté promulgado, si es que no se alcanza técnicamente a elaborar un porcentaje, que se diga, oye, todo lo que salga de ese informe retroactivamente sea devuelto a los usuarios, porque la ley ya va a estar mandatada, solo que por temas técnicos todavía no va a estar fijado el monto exacto. Entonces no sé si es que esa variable también está contemplada o no. Que es la contratación de los profesionales. Y no se pone en discusión la tarifa, eso no afecta al gasto público en las tarifas de sus boletas que tienen que pagar por la luz todos los meses, todo el sector público. Esto no, me imagino que obviamente que es, o sea, no sé, yo digo, no afecta al estado financiero. No, te lo estoy preguntando. Tiene ese mismo efecto indirecto. No, por eso, es calificado así. Igualmente. Porque uno diría bajarla, O sea, a ver, no hay problema. Lo que hemos compartido es que Estamos hay un efecto no se puede. financiero Estamos bajando. presupuestario. Bajarla tiene que ser admisible. No, Por eso no podemos quedarnos con el criterio que sea inadmisible, porque si no probablemente no podríamos legislar nada que fuera Por eso digo, iniciativa de moción. No sé si explicar. no está considerado como para esta artículo a comisión. ser votado en esta comisión Eso, porque por el ser criterio- su efecto completamente indirecto. Eso, justamente. O sea, el criterio que hemos ratificado es que vemos aquel criterio que tiene No nos efectos enredemos. presupuestarios directos. Porque si lo pedimos a lo indirecto se nos va a ayudar a comprar. Quiere contarse eso. Ministro. Sí. Respecto de De la ley. De las La- leyes. Seguimos con sí. El valor agregado de distribución se paga, diputado, como cierta cantidad de dinero por kilowatt hora que se vende, ¿cierto?
Entonces, si un cliente libre, si entiendo bien su pregunta, si un cliente libre está conectado a una red de distribución de una distribuidora y contrata directo con un generador, ese cliente tiene que, en el precio que paga, pagarle al generador que le vendió la energía, más un peaje, entre comillas, que es el valor agregado de distribución, por usar las redes de ese distribuidor. ¿Okay? Así que, respecto de la tasa y de la pregunta o la inquietud del diputado Jackson, esto lo discutimos largamente en la Comisión de Minería y Energía, fue de la esencia de la discusión, y hicimos varios análisis de estas cosas. Lo primero que miramos y dijimos, bueno, obviamente la tensión aquí, porque la inclinación de todos los que estamos en la cosa pública es tratar de bajar las tarifas a los usuarios lo más que podamos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener noción de cuál es el límite en el cual seguir bajándolo puede afectar a los propios usuarios a los que queremos defender. Esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto la podemos bajar sin afectar la calidad de servicio? Que depende de las inversiones que hagan las compañías. Si la tasa de retorno que ponemos es demasiado baja, el riesgo que corremos es que las compañías subinviertan y los cortes sean más frecuentes, la reposición del servicio cuando hay cortes sea más lenta, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos es que miramos ese capital, digamos, que tendríamos que poner en las redes, si no se invirtiera aquí, ¿dónde iría? Iría probablemente a otros segmentos parecidos a la distribución en Chile. Entonces, transmisión es 7%, es más alto que 6%, gas es 6%, telecomunicaciones, que tiene algunas fijaciones específicas en algunos segmentos y en algunos escenarios, 6,25%. Después, Perú es 12%. Los países de la región que uno podría pensar que son comparables, Perú 12%, Brasil 8,09%, Colombia 11,9%. Sí, siempre esperas con peras, ¿no es cierto? México 7,1%. Y no hay rango ahí. Es que todos los casos son distintos, pero estamos comparando el mínimo con el mínimo, digamos, ¿no? España 5,6%, pero el riesgo de los países de Europa en general es más bajo, los inversionistas, todo lo demás constante, prefieren invertir en Europa que en Chile, ¿no? Colombia 11,9%, Brasil 8,9%, Australia 8,8%. O sea, el 6 es verdad que cuando uno mira esta serie de tasas de retorno histórica, hoy día el 6 parece alto visto la tasa de mercado actual. Pero tenemos que hacer una legislación que se sostenga en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estuviéramos parados, hoy día estamos coyunturalmente aquí, pero si nosotros estuviéramos coyunturalmente parados en el año 98, cuando las tasas se fueron a casi 10% libre de riesgo, ¿nos parecería muy alto, o sea, muy bajo el techo? Porque si aquí nos parece muy alto el piso, porque las tasas están coyunturalmente muy bajas, la pregunta va a ser, digamos, justo en el análisis, es decir, si estuviéramos en el 98, en que las tasas estábamos en 10, ¿nos parecía muy bajo el techo? Yo creo que nosotros tenemos que tomar esta decisión, poner un piso y un techo, tratando de abstraernos de la posición coyuntural en que están las tasas hoy día, porque para eso son precisamente el piso y el techo, para cortar las puntas de una distribución. Entonces, comparado con los otros países comparables donde el capital puede ir, mirando la serie histórica de tasas, a nosotros nos parece que el 6% es una tasa razonable, que logra un buen equilibrio entre bajar del 10% actual, que está en la ley, a una tasa más acorde a los riesgos, sin poner en riesgo la inversión de largo plazo. Pero, ministro, una duda. A ver, yo entiendo los argumentos por el piso. Ahora, la experiencia que tenemos en el sector sanitario, nos tocó discutir una moción parlamentaria que justamente apuntaba a eso, es que esto tenía letra chica y trampa. ¿En qué sentido? No el caso eléctrico, el caso sanitario. En primer lugar, estaban los servicios no regulados que venden la empresa sanitaria. Y los servicios no regulados quedaban como una ganancia extraordinaria, no contemplada ni en el piso ni en la parte más alta. Y en segundo lugar, yo no conozco, por lo menos en el sector sanitario, ninguna empresa estaba con rentabilidad del piso, estaban todas más arriba. Entonces la pregunta es, cuando usted dice no, es que si una empresa baja del piso, le ponemos en riesgo, digamos, el interés de invertir ahí, ¿verdad? Pero no será que en la práctica ninguna empresa llega al piso y esto es una referencia, es decir, las empresas entran a ganar del 6 hacia arriba siempre. No sé si me explico, es una duda, porque en el sector sanitario sí se da, no sé si me explico. No, pues es que es el punto. Los servicios, por ejemplo, el sector sanitario, pero los servicios no regulados no entran. Entonces, una superintendente nos dijo, no, si las empresas ganan más del
más del tope. O sea, el tope es como una especie de modelo ideal, pero lo real de las empresas en el sector sanitario es que pasaban el tope. No sé si me explico, o sea, solo para decir, o sea, presidente, diputado Vidal, sí. Sí, gracias, presidente. Una pregunta al ministro. Ahí usted tiene la data. El año 2011, ¿cuánto era la tasa libre de riesgo? En el gráfico que usted tiene en su mano. Ya, la pregunta la hago porque el año 2011 la Comisión Nacional de Energía hizo un estudio para la transmisión, porque para la transmisión eléctrica sí hace tiempo se viene haciendo a través de un estudio la cuantificación de los costos, y ellos incorporaron una evaluación de cómo aplicaría ese mismo modelo a la distribución, y en ese caso les dio 6,5%, en ese momento con esa tasa, antes de impuestos. ¿Por qué lo planteo? En la Comisión de Minería y Energía, y la razón por la que viene esta comisión, porque nos interesa este proyecto, somos autores con el diputado Jackson y se fusiona con un mensaje del presidente Piñera, es a propósito de la polémica por los medidores eléctricos. Si bien este proyecto no tiene nada que ver con los medidores eléctricos, y lo quiero explicar. La polémica de los medidores eléctricos significa en la práctica que a la gente le subió la cuenta de la luz. Y eso en el contexto de un anuncio, un alza en las cuentas de la luz durante el primer semestre cercana al 10%, y que ahora se viene otra, el segundo semestre, que no es a propósito de este tema, sino que de la generación, pero también de otro 10%, entonces era cómo contrarrestar esos efectos, y nos encontramos con este dato obsoleto del 10% como tasa de descuento fijado por ley hace varias décadas atrás, que no se hace cargo bajo ningún punto de vista de la realidad de la empresa distribuidora, sobre todo por el tema de los estudios de 2 tercios, 1 tercio. Entonces, el objetivo aquí es cómo llevamos a la empresa a un modelo que se haga cargo de verdad de sus costos. Y la gracia de la metodología es que lo va a hacer. Y desde ese punto de vista, al menos lo que nosotros planteamos, y lo defendimos en la Comisión de Minería y Energía, es que acá no debería aplicarse ni siquiera un piso ni un techo, o quizás el techo para proteger a los usuarios, pero no el piso. No tenía sentido. No tiene sentido si es que el estudio va a ser capaz de hacerse cargo de los costos reales que las empresas tienen. Pero en la conversación que tuvimos en la comisión, y vale la pena traer esto a colación, es que tuvimos un acuerdo transversal en la comisión unánime respecto a estos puntos, que ustedes pueden disentir de él, pero quiero explicar por qué llegamos al acuerdo. Es que las empresas declaran que la empresa modelo, la empresa distribuidora dice que la empresa modelo no es capaz de hacerse cargo de todos los costos que ellos de verdad tienen que hacer para poder cumplir con las exigencias de calidad de servicio que la autoridad pública le ha ido exigiendo en el tiempo. Si empezamos a desglosar y entrar en detalle en toda esa evaluación, a lo que llegamos como conclusión es que el sistema de distribución eléctrica completo requiere una reingeniería. Hay que cambiar el sistema de distribución eléctrica que tenemos en Chile, donde hoy día la misma empresa que opera los postes de la luz y el cableado eléctrico es la que comercializa la energía, a un modelo más parecido a los países desarrollados, donde la distribución y la comercialización son dos industrias distintas, de las cuales no pueden participar la misma empresa en un tema de integración. Entonces, ese debate abre con él todos los otros debates en los cuales se pueda mejorar el sistema de distribución eléctrica, incluida la calidad de servicio, incluida la valorización de los costos, incluido el tema de las cooperativas, del área, todos los otros debates, incluido incluso el sistema de medición, monitoreo, control, que pueden derivar en el mediano plazo en medidores inteligentes, todo lo que viene con él. Pero para poder lograr ese nuevo sistema de distribución que de verdad termina siendo más confiable para los usuarios, pero también más barato y más razonable desde el punto de vista de las empresas, es un debate que tiene demasiadas otras aristas de las cuales no es posible hacerse cargo esta ley. Entonces, esta ley, ¿por qué estamos apurados? Y digo estamos porque me sumo al interés que tiene el Ejecutivo de apurarlo, es porque si lo logramos sacar pronto, podremos lograr que el proceso tarifario que va a regir entre el año 2020 y el 2024 pueda incorporar la reducción en la tarifa que esta ley corta implicaría, mientras se da el trámite legislativo que se comprometió el ministro con nosotros, que se iniciaría en marzo en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, respecto a la ley larga que ya vendría a aplicarse para el otro proceso tarifario. O sea, lo que quiero decir es, esto al menos a mí no me gusta, no es ideal el piso del 6, pero creo que es un buen paso hacia adelante para poder viabilizar el debate respecto a la ley larga, donde de verdad las empresas suman con costos reales a la baja, con mejoras en las tarifas, con mejores sistemas de medición y monitoreo y control, y sobre todo con más beneficios para los usuarios. O sea, esto no es lo óptimo, pero es mejor que lo que hay ahora y nos permite dar la otra discusión luego. Estoy haciendo esta consulta efectivamente porque me doy cuenta que es como, yo presiento que es como ahogar, ¿no es cierto?, a la industria de la distribución. Nosotros estamos de verdad sacando mejores precios por la fabricación, se puede decir, por la generación
dado que estamos implementando redes, ¿no es cierto?, paneles solares, energía eólica, energía hidráulica, y bajo ese concepto nosotros estamos bajando los costos, ¿cómo le llaman de los nudos de generación? Pero ¿cómo se llama el precio nudo? Precio nudo. Ahí tenemos que ir al precio nudo, no a esto, que al final lo empezamos a ahogar. Esa es la sensación que yo siento, no soy de esta comisión, pero lo que siento es que empiezo a ahogar. No puede ganar. Y nosotros siempre estamos hablando de los países más grandes, de la OCDE y todo, pero nosotros tenemos países cercanos. Por ejemplo, preguntaría si tiene algún antecedente, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. No hay datos, ¿eh? Y hubo un momento en que estuvo apagado completo, no sé cuántos días. Entonces, esa es la sensación que yo tengo, es que no nos metamos como a ahogar. El hecho de los medidores inteligentes, yo se lo dije en un momento determinado, que aquí nadie se había dado cuenta que si nosotros teníamos el proyecto de los medidores, el Estado iba a recibir el 20% de la inversión, directamente al bolsillo, por el IVA. Y nadie lo había notado, ¿no? Ingreso. El 19% al tiro del Estado se lo echaba al bolsillo. Y si lo compraba la persona, le iban a cobrar un arriendo, y si se lo ponía a la compañía, le iba a cobrar el costo del medidor. O sea, la verdad es que cuando el presidente dice, mira, al final siempre lo paga el público, es verdad. Si no lo asumimos, efectivamente empezamos a ahorcar. Porque siempre se producen los accidentes, que cayó una rama, ¿cuál es el culpable? La compañía. En el norte nosotros tenemos distancia de 100 kilómetros entre un punto y otro. Lo tiene que poner el Estado la cantidad de dinero para poder llevar la energía eléctrica, no lo pone la empresa, porque no sería rentable. Y hay, por ejemplo, 50 casas. Por eso digo yo, no nos metamos, que si es 5 o 6, la verdad que para mí considero que es muy, muy bajo, muy poco, porque si no nos incentiva a mantener y para producir más instalaciones eléctricas. Esa es la figura que trato de tomar una experiencia que uno tiene por efecto de como resultado final del ahorcamiento, ¿no es cierto?, de que la empresa que está hoy día cada día más, que ganen menos, y eso es lo que yo siento, por lo menos tengo la obligación de decirlo. Yo no tengo la impresión de que el estímulo a la inversión esté determinado o inhibido o estimulado por la cifra de la rentabilidad, porque si el estudio de costo es el adecuado, una rentabilidad fija, segura, estable, por supuesto que después de impuestos, por supuesto que incentiva la inversión. Uno podrá discutir cuál es la cifra. A mí me parece, de la comparación, me parece una cifra razonable de la comparación que hace, digamos. España, que obviamente tiene un nivel de estabilidad mayor que Chile, de seguridad de inversión, que tenga 5 y fracción, el Perú que tenga 12, y otros países 8, 9, 10 del entorno. A mí me parece una cifra razonable. Mi punto clave, y yo entiendo que a eso apunta este proyecto, es a objetivar lo más posible, a cuantificar de la manera más precisa posible los costos, por la vía de cambiarlos, de modificar los incentivos, que hoy día están efectivamente mal puestos, por la vía de trasladar a un tercero neutro, contratado directamente por la superintendencia, el estudio de costo, dejándole a la empresa la posibilidad de alegar, pero sin la posibilidad de que el árbitro establezca un promedio, que es lo que se hace hoy día, y por lo tanto, si la empresa quiere ganarle al estudio, va a tener que hacer un estudio de costo mejor que el de la empresa y no tiene ningún incentivo a abultar. Mi pregunta es, ¿por qué la expectativa tan baja de reducción de la tarifa? Es porque, bueno, seguramente es porque, me contesto yo mismo, es porque el componente es solo del 20%. Y por lo tanto, lo que está en la práctica diciendo es que lo que se espera es una rebaja en el 15%. Exacto. Porque si pesa el 20 y baja 3, significa que estamos apuntando con estas modificaciones a rebajar un 15%.
lo que me parece bastante razonable. Ahora quisiera preguntar si sobre los otros componentes hay perspectivas de modificación en plazo razonable. Me refiero al 70% de la generación y al, ¿qué es lo que era el otro? El 10% de la transmisión. Ministro, bueno, son las 4:40, nos quedan 19 minutos. Yo propongo que el ministro responda a todas las preguntas que queden, se formulen ahora, contemple también lo que tiene que ver con el impacto presupuestario del Estado del proyecto de ley y después pasemos a votar. Entonces vamos a ver las palabras que faltan. Diputado Monsalve. Sí, bien breve. En general, lo que me ocurre con estos proyectos es que hay que ser cuidadoso porque se genera expectativa de una rebaja de tarifa que finalmente los ciudadanos no lo perciben. Y tal vez, yo no sé, el ministro nos podrá decir cuánto estima que esto va a implicar en la disminución de una tarifa de una familia con un consumo promedio en Chile. Ir a bajar, no sé, 200 pesos, 300 pesos, que seguramente va a ser claramente ocultado abrumadoramente por el alza del dólar, seguramente. Entonces me produce ese conflicto, este tipo de proyecto de ley, porque se genera una expectativa que finalmente no es percibida así. Y lo segundo que le quería preguntar, si él tiene referencia a propósito de los costos de la energía, porque ya estoy medio perdido, creo que el 2017 había una precisión mayor al respecto, porque al final lo que importa es si los chilenos están pagando un costo adecuado por la energía que reciben. Y la única forma de llegar a una cierta estimación es una cierta comparación. En algún momento, 2017, hubo una discusión a propósito de las modificaciones a la generación eléctrica, que Chile tenía el costo de energía más alta. Entonces, la pregunta en qué punto estamos, a propósito de la preocupación que se plantea por los costos de producción y de generación, de transmisión y de distribución. Porque, bueno, esos costos los enfrentan las empresas en todos los países del mundo. Parece que en algunos países las enfrentan permitiendo un costo más bajo para el usuario final, porque si seguimos teniendo a los usuarios chilenos pagando un costo en materia de tarifa entre las más altas de América Latina y del mundo, bueno, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que eso es lo que le importa a los chilenos, porque en materia eléctrica y en materia sanitaria, al final los chilenos lo que sienten hoy día es que pagan harto, el servicio es de mala calidad, se producen emergencias de las cuales nadie se hace cargo y por lo tanto lo que sienten es que tienen un marco de regulación tarifaria y de regulación de la industria monopólica que es abusivo y de la cual las leyes que aprobamos nos hacen cargo. Entonces, por eso es que me interesa, entendiendo que este es un proyecto que está bien orientado, en fin, pero me gustaría que me dijera con más precisión cuánto se estima la rebaja, más allá del porcentaje, para saber un número por lo menos, y saber en qué situación estamos ahora respecto al costo del usuario final en materia de energía en Chile respecto a otros países. ¿No hay más preguntas? Ya. Ministro, por favor, usted responda, nos informe lo del impacto presupuestario y votamos. Gracias, presidente. Respecto de la tasa, la verdad que yo creo que ya lo hemos discutido, no sé si vale la pena volver sobre eso. Respecto de la pregunta del diputado Aut, la generación es como un 70% de la cuenta, la transmisión un 10% más o menos, y eso explica que el efecto total en la cuenta sea 2,5-3%, estos son promedios, ¿no es cierto? Pero como porcentaje del 20%, como usted decía, puede ser un 15%, ¿no? Respecto de la pregunta del diputado Monsalve, efectivamente, en plata, si uno toma una cuenta tipo, que no es una cuenta tipo, nosotros decimos es como una cuenta de un hogar tipo, que no es un promedio, porque los clientes regulados, que son los que les compran a las distribuidoras, puede haber un colegio grande, puede haber un supermercado, entonces el promedio es más grande, porque esos clientes que son pocos en número tienen cuentas muy grandes y las adultas. Entonces la cuenta tipo está más o menos 23, 24 mil pesos, el efecto de una baja es como $1, o sea, son 600, 700 pesos. Pero yo no estaba aquí cuando eso ocurrió, ¿no? Pero yo creo que lo de los medidores, creo que puso muy de manifiesto que la gente, y con razón, no reacciona necesariamente porque el monto absoluto de un cargo sea muy alto.
aunque eso es una cosa que cada familia tendrá que juzgar, si harto o poco, sino que porque las cosas que se le cobran sean lo que corresponde. Entonces, esta yo creo que es una ley que es importante ajustar la rentabilidad, no necesariamente porque el monto absoluto en pesos de una cuenta para una familia sea muy alto, sino que porque no me parece justo que un servicio regulado, monopólico, que fija las tarifas del Estado con este proceso, tenga una tasa de retorno que es más alta de lo que es razonable. Entonces, son 600, 700 pesos a lo mejor por mes, ¿no es cierto?, por familia, pero es lo justo. Y yo creo que eso es razón suficiente para que lo hagamos. Y efectivamente la calidad de servicio de las compañías podría ser mejor de lo que es, y esa es una de las razones principales por las que queremos empujar la ley larga, en que nos vamos a hacer cargo de eso, ¿no? Y, presidente, a efecto de terminar la presentación, en honor al tiempo, voy a volver a los artículos transitorios, en la lámina 21. El primero es que incorporamos algunos artículos para disminuir los plazos de los procesos, o sea, el proceso tarifario tiene una serie de etapas intermedias, se hacen las bases, se publican las bases, se hacen consultas, observaciones. Todos esos pasos intermedios estamos haciendo el artículo transitorio para que el proceso de fijación tarifaria que viene ahora, que es el primero en el que esta modificación entraría en vigencia, lo estamos acortando para efecto de que podamos incorporar los cambios de esta ley en ese proceso tarifario. Lo segundo es lo que ya mencionamos de las áreas típicas en beneficio de las cooperativas, y el último es que nosotros nos estamos comprometiendo con un artículo transitorio a presentar un proyecto de ley de reforma integral del segmento, o sea, la ley larga, dentro de los 6 meses desde la publicación de la ley corta. Esa fue la redacción que finalmente se acordó, pero el acuerdo que tenemos es que podamos iniciar el próximo año legislativo con este proyecto presentado. Ahora, respecto... puede ser, sí. No, ya. Respecto del gasto fiscal, el primer componente presupuestario es que se estima que vamos a necesitar que la Comisión Nacional de Energía contrate 2 profesionales, ingenieros de grado 4, para apoyar la ejecución y revisión de los estudios que hablamos. Lo segundo es que el estudio de tasa de costo de capital que hablamos, la tasa libre de riesgo más el beta, etcétera, lo vamos a tener que contratar. Eso debe costar, estimamos, alrededor de 40 millones de pesos, que se tiene que hacer cada 4 años. El primero tiene que hacerse este año, y lo vamos a hacer lo vamos a hacer con reasignaciones presupuestarias del presupuesto de la CNE de este año, y ya lo encargamos, porque estamos apostando a que podemos sacar esta ley y no queremos que ese estudio nos retrase. Después del estudio de valorización, ¿te acuerdas que antes era 2/3 y 1/3? Ahora va a ser uno solo, va a ser más completo, más exhaustivo. Esto va a costar 200 millones de pesos cada 4 años, que es el diferencial entre lo que cuesta el estudio, que hoy pesa 2/3, y el que haríamos, que sería el estudio único. Y lo último es gasto en activos no financieros, que son mobiliario, equipo informático para esos profesionales, o sea, los escritorios, los computadores, ¿no? Ahí está el resumen de los números. El total son 286 millones el próximo año, 86 el año siguiente, 126 el año siguiente, porque ya empezamos a hacer el estudio de tasas para la próxima fijación, y así sigue como está puesto en esa tabla. Puede generar confusión que los activos no financieros, o sea, los computadores y los escritorios, digamos, se compran una sola vez. La IPRES prefirió considerar que lo iba a pagar en cuotas, entonces por eso está puesto en 4 años. Es una ingeniería financiera, ¿ya? Y lo último que hay ahí, no quiero quedarme en el detalle, pero hay un cronograma de cuáles son los plazos que necesitamos cumplir. Las cifras que hay ahí son días para efectos de llegar a tiempo. Y una cosa que mencionó el diputado Jackson en su intervención sobre la tasa, efectivamente lo que está considerado aquí es que no vamos a llegar con las tarifas nuevas el primer día. Esto se va a atrasar probablemente por el tiempo que nos ha tomado, pero eso tiene efecto retroactivo y se aplica en la cuenta de los clientes como si hubiera estado vigente cuando se extingue o se acaba el periodo tarifario actual. Gracias, presidente. Ministro, bueno, sí, pasamos a votar entonces. María Eugenia, por favor, tome la votación. No recuerdo lo que hay que votar. Primero transitorio. Uno solo, 11º transitorio. Presidente, el artículo con el cual le corresponde pronunciarse a la Comisión de Hacienda está en la página 22, sí, del comparado, y tiene que ver con la imputación del gasto. Dice lo siguiente:
el mayor gasto fiscal que rogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo del presupuesto del Ministerio de Energía, y en lo que faltare el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlo con cargo a los recursos de la partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuesto del Sector Público. En los años siguientes estará a lo considerado en la Ley de Presupuestos. Hago presente que, como lo dice la minuta, que en la Comisión de Minería la Secretaría le hizo presente de 2 artículos más, pero la Comisión no lo acordó así y, bueno, no están señalados como tales y esta Comisión... Sí, pero no pareciera que... La comisión no le hizo no quisiera yo, sí. Los que hace presente como que... La Secretaría, pero no los tomó así la Comisión. La Secretaría lo hizo presente. Es en la página 2. No, la de Minería. De la Comisión Técnica. La Comisión Técnica. ¿De dónde viene? Viene de la Secretaría de la Comisión de Minería, que no fueron aceptados como tales por la Comisión cuando votaron. Solamente la Secretaría lo hizo presente. Como sale en el informe, yo lo hago presente acá, pero no fueron considerados de la Comisión de Hacienda. Secretario, tal vez, diputado Auto, tal vez puede haber sido antes de que estuviera este instructivo del secretario general, porque lo que yo entendía de la instrucción del secretario general, que se acordó en los comités y se puede revisar, era que justamente la Secretaría iba a indicar, para no cometer el error de que arbitrariamente la Comisión dijera algo que tiene impacto, la Comisión Técnica que tiene impacto presupuestario, no lo trajeran a la Hacienda. Sería bueno revisar el... Hoy día es la comisión la que vota. Lo que viene a esta comisión. Así ha sido siempre. Sí. Lo que pasa es que ahora... ¿Vota lo que viene o no lo indica la Secretaría? Lo que pasa, presidente, sí. No, pero sí. Después de la reforma. Lo que pasa es que la Secretaría le hace saber a la Comisión cuáles son a su juicio los artículos, y así le pregunta al presidente, porque puede también decidirlo sin su opinión. Pero tenemos que votar uno solo. Ya. Vamos Entonces, a revisando eso en todo caso, en los comités. Voy a tomar la votación. Tome la votación, por favor. Presidente. Nominal. Sí. Primero, tránsito. Entonces, presidente, usted me dice. Ya, perfecto. En la página, sí, en la página 2 del comparado es el numeral 3, y en la página 11 del comparado es el numeral 6. Ahí están los dos. Y en la página 12 el numeral 7. Igualmente en la página 13 el numeral 8. Bueno, Mario. Que tiene que ver con el cambio, si es antes del impuesto, la aplicación del impuesto, o después. Ese es el punto, por el cambio. Los leí y eso es. O sea, eran 4 artículos que sugería la Secretaría. Así, 4 numerales. Numerales. Los que yo le acabo de señalar que tiene que ver básicamente con eso. ¿Y el secretario? Ya. El diputado Auto. Diputado Auto. Quiero dejar constancia. Nosotros hemos votado lo que nos envía la comisión y hemos votado aquello que nuestra Secretaría define, y hay consenso, es impajaritablemente tema de esta comisión. Eso ha sido, porque es evidente que nosotros no podemos inhibirnos de nuestro rol cuando está tan evidentemente generado por equivocación o deseo de los colegas de la comisión precedente. Y por lo tanto yo sugiero que votemos lo que hay que votar, no solo lo que nos limitaron, nos restringieron a votar. Nosotros hemos votado las multas, por ejemplo, que no nos ha mandado la comisión. Las comisiones técnicas han ignorado las multas, y las multas evidentemente son tema nuestro y las hemos votado de manera sistemática. Un momento, podemos alargar prolongamos la sesión 10 minutos para resolver este punto con toda la calma que amerita.
Sí, me está pidiendo la palabra. Diputado Ortiz, después diputado Pérez. No funciona, pero no importa. Aquí hay... O sí hay que votar el artículo primero transitorio. ¿Qué es lo que viene de la comisión? Si empezamos a votar lo otro, esto se va a demorar, este proyecto de ley. Se va a demorar, porque aquí se discutió claramente lo siguiente: para que se pueda hacer por los 4 años, ¿lo dijo o no lo dijo? Porque nosotros algunos, como que, no, pero lo que te quiero decir, legítimamente cualquier colega en la sala te puede plantear que no está de acuerdo. Yo lo que soy partidario, que votemos lo que corresponde para que avancemos en el proyecto. No, pero si lo otro, no te diste cuenta que no viene, en el informe, Bueno, ya. Sí, pero ni te has leído los 4. Gracias, presidente. También dejar en acta que me parece que el instructivo de la Secretaría General debiera ser revisable, porque está generando un incentivo perverso, porque muchas comisiones, entre comillas técnicas, cuando tengan que verse temas por la parte de la Comisión de Hacienda, se podrían eventualmente poner de acuerdo para incluso sacar cosas para que no pase por Hacienda, o sea, así de simple. O sea, un incentivo al revés, perverso, que en vez de solucionar el problema, lo va a agravar. Eso quiero dejar constancia, presidente. Gracias. Sí, simplemente para decir que yo creo que no existe otro criterio aceptable que el que planteó el diputado Auto. Al final del día, uno no tiene por qué suponer que otras comisiones técnicas o sus secretarios son expertos en determinar qué cosas deben o no ser votadas en Hacienda. Cosa que sí podemos esperar de nuestra Secretaría y que sí podemos esperar de la Secretaría General. Por lo tanto, yo creo que es un precedente muy importante que hoy día nosotros votemos todos los 4 numerales adicionales a lo que la Comisión Técnica estableció que nosotros debíamos votar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Secretaria. Presidente, yo quiero insistir en un punto. La Secretaría lo hizo presente, la Comisión no lo consideró. Por lo tanto, no es la Secretaría en definitiva la que fija los puntos, es la Comisión. Por lo tanto, solo lo hago presente para que ustedes los lean y los consideren, porque si los consideraran de competencia, habría que pedirle a la sala la autorización. Eso es lo que dice el instructivo. Distinto es, como dijo el presidente, si llegara un informe financiero respecto de un artículo nuevo o indicación que se ve en la Comisión de Hacienda, pero eso es diferente. Diputado González. El artículo este en cuestión por decisión de los diputados. Como diría Melero, circunstancial. Propuesta, entendiendo que discutimos lo general del proyecto y creo que las dudas fueron clarificadas, y yo asumo la responsabilidad como presidente de la comisión, porque en esto hay un instructivo, pero es un instructivo que norma algo que está en una zona gris. Por lo tanto, no estamos transgrediendo el reglamento, es una materia en la cual hemos trabajado clarificar. Yo propongo que votemos en un solo acto todos los artículos que recomienda la Secretaría, que serían Secretaria 5. Presidente, yo no los recomiendo. Le vuelvo a insistir, yo estoy diciendo solamente lo que recomendó la Secretaría de la Comisión de Energía y Minería. Es que no lo recomendó la Comisión, presidente. La Secretaría lo hizo la Secretaría y la Comisión no lo hizo suyo. Por lo tanto, no vienen señalados en el informe
haciendo presente que hizo ver su parecer y que la comisión no lo cogió. Muy bien, tomando lo que señala el informe, que la Secretaría hizo una propuesta que la comisión no acogió, yo propongo votar en un solo acto el artículo que tiene, el artículo que viene, hemos dicho inicialmente, más estos otros son 5. Son 4. 4. O sea, en un solo acto votar los 5. Muy bien. Los 5. Yo le voy a poner una frase que salgo por el medio, ¿le parece? Muy bien. Tome la votación, secretaria. Porque me interesa que avance. Sí, por favor. Señor Out. Señor Jackson. Señora Cid. El diputado señor Lorenzini dejó su voto con la venia de todos los diputados. Señor Bertolo. Señor Monsalve. Señor Núñez. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Ramírez. Señor Castro. Señor Chile. Señor von Muhlenberg. Ya, diputado informante. Unánime, presidente. 13, diputado informante. El señor Santana. Muy bien. Aprobado. Entonces, el proyecto de ley despachado Es muy a la sala, adelante. y por haber cumplido el tiempo se levanta la